Bienvenidos una vez más a Story Lab en español, el laboratorio de historias donde exploramos las facetas más profundas y, a veces más ocultas, del ser humano. Hoy tenemos un programa que nos tocará fibras muy sensibles. Quiero empezar con una pregunta para todos ustedes que nos escuchan. ¿Creen que conocen por completo a sus padres? Pensamos que sí, ¿verdad? Son nuestro origen, nuestro pilar. Pero, ¿qué pasaría si un día descubrieran que la persona que los crió, su héroe, guardaba un secreto tan inmenso que reescribiría toda la historia de su familia? Nuestro invitado de hoy, a quien llamaremos Javier para proteger su identidad, se enfrentó a esa misma pregunta de la forma más abrupta posible. Hace apenas unos meses, tras el fallecimiento de su padre, encontró algo que transformó la imagen del hombre que siempre admiró en la de un completo desconocido. Es una historia sobre el duelo, la identidad y los secretos que a veces nos definen sin que lo sepamos. Javier, te agradezco enormemente la valentía de estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme. De verdad, creo que necesito contar esto. Ponerlo en palabras. Por supuesto. Estamos aquí para escucharte. Javier, llévanos al principio. Antes de todo esto, ¿quién era tu padre para ti? Mi papá era el hombre más predecible del mundo, y lo digo como un halago. Se llamaba Roberto. Era contador, un hombre de rutinas inquebrantables. Se levantaba a las 6 de la mañana, leía el periódico deportivo con su café, se iba a la oficina a las 8 en punto y regresaba a las 6:30 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Los fines de semana eran para arreglar cosas en la casa, para las parilladas familiares, para nosotros. Crecí con esa sensación de estabilidad absoluta. Él era mi roca, el pilar sobre el que mi mamá y yo construimos todo. Era un hombre bueno, callado, un poco serio a veces, pero siempre justo. El tipo de padre que te enseña a andar en bicicleta y que está en la primera fila en tu graduación. Nunca me dio una razón para dudar de él. Era simple, en el mejor sentido de la palabra. Un pilar, como dices, una presencia constante y segura. ¿Cómo fue su partida? Fue repentino, un infarto fulminante. Tenía 65 años. Un martes por la mañana simplemente no se despertó. El shock fue tremendo, precisamente por lo que te contaba. Era un hombre tan metódico, tan saludable dentro de lo que cabe, que nadie se lo esperaba. El mundo se nos vino abajo. El funeral fue borroso. Recuerda muchísima gente dándonos el pésame. Colegas del trabajo, vecinos, amigos de toda la vida. Y todos decían lo mismo. Roberto era un gran hombre, un hombre de familia, siempre tan correcto. Y yo asentía, porque era verdad. Era todo lo que yo conocía de él. Cada palabra de consuelo reforzaba esa imagen de mármol que yo tenía de mi papá. Y después del torbellino inicial del funeral y los trámites, llega ese momento tan difícil de empezar a ordenar sus cosas. Supongo que fue ahí cuando todo cambió. Exacto. Pasaron unas 3 semanas. Mi mamá estaba devastada. Apenas salía de su habitación. Un sábado le dije, mamá, ¿por qué no empezamos por el estudio de papá? Poco a poco, sin apuro. Ella estuvo de acuerdo. Creo que ambos necesitábamos sentir que hacíamos algo. Su estudio era su santuario. Libros de contabilidad perfectamente ordenados, sus herramientas en un panel en la pared, sus plumas alineadas. Todo hablaba de su personalidad metódica. Pasamos horas revisando papeles, clasificando documentos del seguro, impuestos, lo típico. Fue triste, pero tranquilo, catártico incluso. Y entonces, en el fondo de su armario, detrás de unas cajas con adornos de Navidad viejos, la encontré. ¿Qué encontraste? Era una caja de madera, bastante vieja, con un cierre de metal oxidado. No era grande, quizás como una caja de zapatos, pero se sentía pesada. Se la mostré a mi mamá y no la reconoció. Dijo que nunca la había visto. Papá nunca fue un hombre de guardar secretos ni tesoros, así que nos pareció muy extraño. No tenía llave, claro. Tuve que bajar al garaje por un destornillador para forzar la cerradura. Recuerdo el sonido que hizo al abrirse, un clac seco que pareció resonar en toda la casa. Mi mamá y yo nos miramos,
con una mezcla de curiosidad y, no sé, un mal presentimiento. Y cuando la abrimos, respiramos aliviados al principio. Encima había papeles de la universidad, su tesis, algunas medallas de un campeonato de natación que ni mi mamá recordaba. Cosas de su juventud. Pero debajo de todo eso, debajo de esa primera capa de recuerdos inocentes, había otra cosa. No eran joyas, ni dinero, ni nada de valor material. Era una carpeta de cuero. Y dentro de esa carpeta estaba la prueba. La prueba de que mi padre, Roberto, el contador metódico, el hombre de familia, había vivido una vida entera a nuestras espaldas. Javier, nos dejaste con el corazón en la mano y el alma en vilo. Mencionaste una carpeta de cuero, la prueba de una vida secreta. Por favor, cuéntanos a nosotros y a la audiencia qué encontraron tú y tu madre dentro de esa carpeta. Sí, la carpeta. Era de cuero marrón, gastado en los bordes. Cuando la abrí, lo primero que vimos fue una fotografía. Estaba suelta, encima de un fajo de papeles. Era una foto vieja, de esas con los colores un poco desvanecidos. En ella estaba mi papá, mucho más joven, quizás de unos 30 y tantos años. Tenía el pelo más largo y una sonrisa enorme, radiante, que yo jamás le había visto. No era su sonrisa amable y contenida de las fotos familiares. Esta era una sonrisa de pura felicidad. Y no estaba solo. A su lado, abrazándolo, había una mujer hermosa, de cabello oscuro, a quien ni mi madre ni yo habíamos visto en la vida. Y en sus brazos, esa mujer sostenía un bebé. Un completo shock, me imagino. ¿Cómo fue su primera reacción? La negación más absoluta. Mi mamá la tomó con manos temblorosas y dijo, ¿quién es? A lo mejor es una prima lejana de la que nunca habló. Yo me aferré a esa idea. Sí, mamá, seguro es eso. O la hija de algún amigo del trabajo que apadrinó. Buscábamos cualquier explicación lógica que no hiciera explotar nuestro mundo. Pero la cara de mi papá en esa foto era la de un hombre enamorado. La forma en que miraba a esa mujer era total. Y la mujer lo miraba de la misma manera. No era la foto de un amigo o un primo. Era una foto familiar. Nuestra primera reacción fue inventar una historia que nos permitiera seguir respirando. ¿Pero había más dentro de la carpeta? Sí, debajo de la foto había un fajo de cartas, amarradas con una cinta de seda azul. Eran cartas de amor, docenas de ellas. Algunas escritas por mi padre, en su caligrafía ordenada y perfecta que yo reconocería en cualquier lugar, y otras escritas por ella, con una letra más redondeada y pasional. No las leímos todas en ese momento, era demasiado, pero leí fragmentos por encima. Mi papá, el hombre que apenas decía «te quiero», le escribía a esa mujer, a quien llamaba «mi Elena», las cosas más poéticas y desgarradoras que he leído en mi vida. Hablaban de encuentros secretos, de los riesgos que corrían, de su pequeño mundo a escondidas del real. En una, él escribió: «Cada día que paso lejos de ti y de nuestra estrella, es un día que vivo a medias». ¿Nuestra estrella? ¿Se refería al bebé? Sí, y la confirmación vino con el siguiente documento que sacamos. Era un certificado de nacimiento. Estaba doblado en 4, muy gastado en los pliegues. Lo abrí y ahí estaba todo, en blanco y negro. Innegable. Nombre de la recién nacida, Sofía Valentina. Nombre de la madre, Elena Rivas. Y en la línea que decía nombre del padre, ahí estaba, Roberto, mi papá. La fecha de nacimiento era de hace 26 años. Yo tengo 28. Mi hermana, mi media hermana, era solo 2 años menor que yo. Todo este tiempo, ella había existido. A unos cientos de kilómetros de distancia, en otra ciudad, pero había existido. Javier, no puedo ni imaginar el impacto de ver eso. ¿Y tu madre? ¿Cómo reaccionó tu madre al ver ese documento? Ahí fue cuando se rompió. La negación ya no tenía dónde sostenerse. El certificado era un documento legal, oficial. Soltó la foto como si le quemara y vi cómo se derrumbaba. Se sentó en el suelo ahí mismo, en medio del estudio de papá, y empezó a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de rabia,
de traición. Empezó a atar cabos sueltos de 30 años de matrimonio. Los viajes de negocios, decía entre sollozos. ¿Te acuerdas? Siempre era la misma ciudad. Las veces que se quedaba hasta tarde en la oficina, el dinero que faltaba a veces, y él decía que era una mala inversión. De repente, 30 años de matrimonio se convirtieron en una mentira. El pilar del que te hablaba, mi mamá, se hizo polvo frente a mis ojos. Y yo me quedé paralizado, con el certificado en la mano. Ya no sentía tristeza por la muerte de mi padre. Sentía una rabia fría, profunda. El hombre que nos había enseñado sobre la honestidad y el honor era un completo impostor. Y lo peor de todo, ¿quién era esa gente? ¿Quiénes eran Elena y Sofía? ¿Sabían de nosotros? ¿Mi papá también fue un pilar para ellas? De repente, tenía más preguntas que recuerdos. Javier, nos dejaste en la escena más dolorosa que se puede imaginar. Tu madre rota en el suelo y tú sosteniendo la prueba de una vida que les fue negada. Después de un golpe así, el silencio puede ser abrumador. ¿Qué pasó en las horas, en los días que siguieron a ese descubrimiento en el estudio? Las siguientes horas son un borrón. Recuerdo que ayudé a mi mamá a levantarse y la llevé a su cuarto. No hablamos. ¿Qué podíamos decir? Cualquier palabra parecía inútil. Cerré la caja de madera, la volví a guardar en el fondo del armario y cerré la puerta del estudio, como si pudiera encerrar el secreto ahí dentro. Esa noche, la casa se sentía enorme y extraña. Cada foto de mi papá en las paredes parecía una burla. Su sillón vacío en la sala ya no representaba una ausencia por duelo, sino una ausencia por engaño. Era como si un fantasma diferente, uno más oscuro, caminara por los pasillos. ¿Tardaron en hablar del tema, tú y tu madre? Pasó un día entero. Al día siguiente la encontré en la cocina, preparando un café como si fuera un día normal. Pero su mirada estaba perdida. Fue ella quien rompió el silencio. Me miró y con una voz muy frágil, casi un susurro, me dijo: «Quiero que quemes esa caja, Javier. Quiero que la quemes y que nunca más volvamos a hablar de esto. ¿Tu padre está muerto? Dejemos que sus errores mueran con él». Una reacción muy humana, querer borrar el dolor, proteger lo que queda del recuerdo. Lo entendí, claro que sí. Ella quería proteger los 30 años de su vida, los recuerdos buenos, la imagen del hombre con el que se casó. Destruir la evidencia era su mecanismo de defensa, pero yo no podía. La miré y le dije: «Mamá, no puedo hacer eso». Me preguntó por qué, con los ojos llenos de lágrimas, casi suplicando, y le respondí la verdad, porque ya no es solo su secreto, ahora es nuestra historia. Y porque en esa caja está la vida de una mujer y de una hermana que no sabía que tenía. No puedo simplemente prenderle fuego a la existencia de una persona. Eso debió crear una tensión muy fuerte entre ustedes, en un momento en que ambos estaban tan vulnerables. Sí, fue la primera vez que sentí que nos separaba un abismo. Ella veía el pasado, la traición. Yo veía el presente, un misterio que necesitaba resolver. Discutimos, no a gritos, sino con esa tensión pesada, dolorosa. Ella insistía en que saber más solo nos traería más sufrimiento. Yo le decía que vivir con la duda, con ese hueco en mi historia, sería peor. Al final, no llegamos a ningún acuerdo. Simplemente llegamos a un pacto silencioso. Guardé la caja en mi propio armario y ella no volvió a preguntar por ella. Ambos sabíamos que estaba ahí, como una bomba de tiempo entre nosotros. Así que el secreto de tu padre se convirtió en un nuevo secreto entre tu madre y tú. Exactamente. Y me empezó a consumir. Durante las siguientes semanas, intenté volver a la normalidad, pero era imposible. En el trabajo estaba distraído. Con mis amigos, ausente. Cada recuerdo de mi infancia ahora pasaba por un nuevo filtro. Cuando se iba de viaje de negocios y me traía un regalo, ahora me preguntaba si se lo habría comprado a ella también. Las veces que lo notaba distante o preocupado, ya no pensaba que era por el trabajo, sino por el peso de su doble vida. Me sentía envenenado por la duda. El hombre que me enseñó a ser honesto, a mirar a la gente a los ojos, ¿cómo pudo vivir así? ¿Cómo pudo mirarnos a los ojos cada día? La duda es un veneno lento. ¿Qué hiciste para combatirla? Me di cuenta de que no podía combatirla. Tenía que enfrentarla. Una noche, cuando mi mamá ya dormía,
Abrí la caja de nuevo. Necesitaba respuestas, no por morbo, sino por sanación, creo. Necesitaba entender al hombre que fue mi padre, en su totalidad, con sus luces y sus sombras. Empecé a revisar las cartas con más calma. Buscaba fechas, lugares, cualquier pista. Y la encontré. En uno de los sobres más viejos, escrito con la letra de mi padre, había una dirección, un remitente. No de la ciudad donde mi madre creía que él iba, sino de un pueblo más pequeño, a 1 hora de distancia de allí. La carta era de hacía más de 20 años, pero era lo único que tenía. Era un punto de partida. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que si le decía a mi mamá lo que planeaba hacer, la destruiría. Pero si no hacía nada, el secreto me destruiría a mí. Así que, con la dirección de una carta vieja en la mano y el corazón en la garganta, tomé la decisión de ir a buscarla. Tomaste una decisión increíblemente difícil y solitaria, Javier. La de buscar respuestas sabiendo que podrías encontrar aún más dolor y además llevando el peso de hacerlo a espaldas de tu madre. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje? ¿Qué sentías mientras ibas hacia ese pueblo? Sentía una mezcla terrible de culpa y determinación. Tuve que mentirle a mi mamá, por supuesto. Le dije que tenía que hacer un viaje de trabajo de un par de días, una auditoría en una sucursal. La forma en que me miró, supo que le mentía. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. Quizás pensó que solo necesitaba espacio para lidiar con el duelo, no sé. O quizás, en el fondo, sabía exactamente lo que iba a hacer. Simplemente me dijo, cuídate mucho, hijo. Y esas palabras me pesaron durante todo el camino. ¿Y el viaje en sí? Fueron 3 horas de carretera que se sintieron como una vida entera. Llevaban la carpeta de cuero en el asiento del copiloto, como si fuera una brújula o una especie de fantasma acompañándome. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que me alejaba más del Javier que había sido siempre. Repasaba en mi cabeza los posibles escenarios. ¿Qué iba a decir? Hola, soy el hijo secreto de la otra familia de su pareja. Era absurdo. No tenía un plan. Solo tenía una dirección y un nudo en el estómago. Me debatía entre el derecho que sentía de conocer la verdad y el terror de destruir la vida de personas que no tenían la culpa de nada. Personas que, al igual que yo, seguramente vivieron su propia versión de la historia. Llegaste al pueblo. ¿Cómo era? ¿Qué sentiste al estar finalmente allí? El pueblo era pequeño, de esos lugares pintorescos y tranquilos, donde parece que nunca pasa nada. Ironías de la vida, ¿no? Encontré la calle de la dirección fácilmente. Era una calle residencial, con árboles y casas con jardines cuidados. Sentí que el corazón me iba a explotar cuando vi el número en una de las casas. Era real, estaba ahí. Aparqué el coche en la esquina, a una distancia prudente, y me quedé simplemente observando. La casa era bonita, de color azul claro, con flores en las ventanas. Se veía feliz, un hogar. Y eso me dolió más que si lo hubiera encontrado en ruinas. Te enfrentabas a la realidad de que esa otra vida no fue algo pasajero, sino algo sólido, un verdadero hogar. Exacto. Era la prueba de que mi padre no solo tuvo una aventura, tuvo 2 vidas, 2 hogares. Me quedé dentro del coche casi 1 hora, paralizado, sin saber qué hacer. Tocar el timbre se sentía como una agresión, como lanzar una piedra a un lago en calma. ¿Quién era yo para perturbar su paz? Estuve a punto de dar la vuelta y regresar, de obedecer a mi madre y dejar a los muertos descansar. Pensé que quizás ella tenía razón, que saber más solo traería más dolor para todos. Pero entonces, la puerta de la casa se abrió. ¿Quién salió? No fue la mujer de la foto, no fue Elena. Quien salió fue una chica joven. Llevaba unos jeans y una camiseta y se estaba atando el pelo en una cola de caballo. Tendría mi edad, quizá un poco menos. La vi de perfil al principio, pero cuando se giró para cerrar la puerta, se me detuvo la respiración. Era como ver un fantasma. Tenía los ojos de mi padre.
su misma forma, su mismo color. Y cuando sonrió al ver algo en su teléfono, vi el gesto de mi abuelo, un gesto que yo creía haber heredado. No necesitaba ninguna prueba de ADN. Lo supe en ese instante. Era ella. Era Sofía. Verla por primera vez, ver a tu hermana, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Todo y nada. Era una completa extraña y a la vez la persona más familiar que había visto en mi vida. Se veía tan normal, tan feliz y despreocupada. Se subió a un coche pequeño que estaba aparcado en la entrada y se fue. Y yo me quedé ahí, temblando. Verla lo cambió todo. Ya no se trataba de un secreto del pasado, de cartas viejas y fotos borrosas. Se trataba de ella, una persona de carne y hueso que caminaba por el mundo sin saber que yo existía. En ese momento, la rabia contra mi padre se mezcló con algo nuevo, una curiosidad inmensa y una extraña sensación de protección hacia ella. Por un segundo pensé en arrancar el auto y volver a casa, fingir que no había visto nada y protegerla de la verdad. Pero no pude. Tenía que entender. Así que, sin un plan, sin pensar, simplemente encendí el auto y empecé a seguirla a una distancia prudente. Seguirla, Javier. Esa fue una decisión de puro instinto, un impulso que lo cambió todo. ¿A dónde te llevó? ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué esperabas conseguir en esa persecución improvisada? Honestamente, no tenía ni la menor idea. Solo sabía que no podía dejarla ir. No podía permitir que se desvaneciera y volviera a ser solo una cara en una foto. Conducía varias calles de distancia, con el corazón en la garganta, aterrado de que me viera por el retrovisor y se diera cuenta de que un extraño la seguía. Afortunadamente no fue muy lejos. Unas 10 calles después, en la pequeña zona comercial del pueblo, puso el intermitente y se estacionó frente a una tienda. Era una florería. Pequeña, encantadora, con un letrero de madera tallado que decía «El jardín de Elena». El jardín de Elena, el nombre de la mujer de las fotografías. Sí, mi estómago se encogió. Era su tienda, la de ellas. Sofía bajó del coche y entró con una naturalidad que me confirmó que ese era su mundo, su lugar. Me quedé en el coche un par de minutos debatiendo qué hacer. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Así que respiré hondo, me bajé del auto y caminé hacia la puerta. Decidí que entraría como un cliente cualquiera, solo para verla de cerca, para escuchar su voz. Cruzaste el umbral. Pasaste de ser un observador a ser un participante, aunque fuera de forma anónima. ¿Cómo fue ese momento? Fue surrealista. Al entrar, sonó una pequeña campanita. El lugar olía increíble, a tierra mojada, a rosas, a vida. Estaba lleno de luz. Y ahí estaba ella, Sofía, de espaldas a mí, arreglando unas gerberas en un jarrón. La escuché tararear una canción. La vi moverse con una destreza, con un amor por lo que hacía. Sentí una punzada de algo que no pude identificar. ¿Envidia? ¿Tristeza? Verla ahí, tan en paz en su universo, mientras el mío estaba hecho pedazos. ¿Te vio? ¿Hablaste con ella? Sí. Después de atender a otra señora, se giró hacia mí con una sonrisa amable, la misma sonrisa de mi padre, y me dijo, «Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?» Te juro que en ese segundo se me borró todo de la mente. Me quedé mudo. Ella debió notar mi extrañeza porque la dio la cabeza, confundida. Entré en pánico. Tenía que decir algo, cualquier cosa, y lo primero que se me ocurrió en un acto de ironía cruel del destino fue, quisiera un ramo de flores para mi madre. Increíble. Le pediste a tu hermana desconocida un ramo de flores para la mujer a la que su padre había traicionado. Sí, la vida es retorcida. Ella, por supuesto, no notó nada. Se volvió una profesional encantadora. Me preguntó qué flores le gustaban a mi mamá, si era para alguna ocasión especial, y yo seguí mintiendo. Le encantan los girasoles, le dije, y no es nada especial, solo porque sí. Mientras ella armaba el ramo, con unas manos expertas y delicadas, yo no podía dejar de mirarla, de buscar más rasgos de mi padre en ella, de imaginar cómo habría sido crecer a su lado. Y justo en ese momento, una voz a mis espaldas dijo, «Hija, ¿necesitas ayuda con eso?» Elena. Elena. Me giré lentamente. Era ella.
Más grande que en las fotos, por supuesto, con algunas canas en su pelo oscuro, pero inconfundible. Tenía la misma mirada cálida. Salió de lo que parecía una pequeña oficina en la parte trasera. Me miró con la curiosidad normal hacia un cliente desconocido, y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba ahí, en una habitación con la amante de mi padre y mi media hermana comprando flores para mi madre. En una repisa detrás del mostrador, vi una foto. Eran ellas dos con mi padre, en una playa. Él las abrazaba. Se veían como la familia perfecta. ¿Cómo saliste de esa situación? Apenas pude. Sofía terminó el ramo. Era precioso. Me lo entregó sonriendo. Aquí tiene, seguro que a su mamá le encantará. Saqué la billetera con manos temblorosas, le pagué, intentando no hacer contacto visual con ninguna de las dos, y prácticamente salí corriendo de ahí. Escuché su «gracias, vuelva pronto» a mis espaldas mientras huía. Me metí en el coche, tiré las flores en el asiento del copiloto y arranqué sin rumbo. Conduje hasta las afueras del pueblo y me detuve en la cuneta de la carretera. Tenía un ramo de girasoles para mi madre, comprado en la tienda del amante de mi padre y arreglado por mi hermana. La situación era tan absurda, tan dolorosa, y en ese momento, mirando las flores, me di cuenta de que no podía volver a casa. No así. Necesitaba un plan. Te diste cuenta de que no podías volver a casa, Javier. La improvisación te había llevado a un callejón sin salida emocional, con un ramo de flores en las manos que representaba toda la ironía de tu situación. ¿Qué hiciste en ese momento de claridad? ¿Cuál fue el primer paso para crear ese plan real? Lo primero que hice fue llorar. Ahí, solo en la cuneta de una carretera desconocida, me rompí. Lloré por mi padre, el que yo conocí y el que acababa de descubrir. Lloré por mi madre y la mentira en la que vivió. Lloré por Sofía, por la vida que le fue negada y por la que tenía, tan ajena a mí. Y lloré por mí, por estar atrapado en medio de todo. Cuando me quedé sin lágrimas, me sentí extrañamente vacío y lúcido. Supe dos cosas con certeza. La primera, que no podía llegar y detonar una bomba en sus vidas. Eran personas reales, no personajes de un drama. Y la segunda, que no podía volver con mi madre y guardar este nuevo secreto, el de sus caras, sus voces, su florería. Necesitaba entender antes de actuar. ¿Y qué significaba entender en ese momento? ¿Qué información necesitabas? Necesitaba contexto. La caja de madera solo me había dado el pasado, las cartas de amor de hacía 25 años. Yo necesitaba saber el presente. Necesitaba saber qué papel jugó mi padre en sus vidas hasta el final. ¿Fue un padre a tiempo completo o una visita esporádica? ¿Lo amaban? ¿Lo odiaban? ¿Cómo fue su relación? Decidí que me quedaría en el pueblo. Conduje hasta encontrar un pequeño hotel en la entrada, pagué por 2 noches y le envié un mensaje a mi madre diciendo que el trabajo se había complicado y me quedaría el fin de semana. Otra mentira más para la colección. Una vez instalado, ¿cuál fue tu siguiente movimiento? Hice lo que cualquiera haría en el siglo XXI, investigar en Internet. Tenía sus nombres, Sofía Rivas y Elena Rivas, y el nombre del pueblo. Me sentí como un detective privado y un acosador al mismo tiempo. Pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. No tardé en encontrarla. Sofía tenía un perfil público en Instagram, y ahí estaba todo, su vida entera en fotos. ¿Qué descubriste en ese perfil? Descubrí a mi hermana. Vi sus fotos de graduación de la universidad, estudió diseño floral, lo que explicaba su talento en la tienda. Vi fotos con sus amigas en la playa, en fiestas, vi publicaciones tontas, memes, selfies, la vida normal de una chica de 26 años. Fui retrocediendo en el tiempo, año por año, como si estuviera viendo su vida en reversa. Vi su viaje de fin de curso, su fiesta de 18 años, todos los momentos en los que un hermano mayor debería haber estado, y yo no estuve. Fue doloroso y fascinante a la vez. ¿Y encontraste rastros de tu padre? Sí, y eso fue lo que más me impactó. No había muchas fotos de él, era un hombre discreto también en esa vida, al parecer, pero estaba presente. Encontré una foto de hacía unos años, en el cumpleaños de Sofía. Él estaba ahí, de pie detrás de ella, con las manos en sus hombros, la misma pose protectora que tenía en mis fotos de cumpleaños. Y el texto que ella había puesto era: gracias a todos por venir, especialmente a ti, Pa, por viajar siempre para estar aquí. Así que él viajaba. Él era una presencia constante. Y luego encontré otra publicación del año de su muerte. Era una foto vieja de él, la misma que tenían en la tienda. Y el texto decía:
Hace un año que te fuiste y no hay un día que no te extrañe. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Te quiero, pa. Así que ellas también lo lloraron. También pasaron por su propio duelo, completamente aisladas del nuestro. Exacto. Él no solo nos engañó en nosotros, les engañó a ellas también. Les hizo creer que sus viajes de trabajo eran lejos de nosotros, cuando en realidad volvía a casa, conmigo, con mi madre. La telaraña era mucho más compleja de lo que imaginé. Y entonces, cuando creí que ya lo había visto todo, encontré algo que no tenía ningún sentido. Era una foto de un cumpleaños de Elena, de hacía unos 5 años. Una foto grupal, y en ella, al lado de Elena, abrazándola, no estaba mi padre. Había otro hombre. Un tipo sonriente, de aspecto amable. El texto de Sofía decía: «Feliz cumpla a la mejor mamá. Gracias a ti y Miguel por ser los mejores padres del mundo». ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Quién demonios era Miguel? Le di la frase una y otra vez. Los mejores padres del mundo, en plural. Busqué más. Y lo encontré en más fotos. Siempre ahí, en las navidades, en los cumpleaños, en las parrilladas. Parecía uno más de la familia. Pensé que estaba buscando las huellas de mi padre, pero me di cuenta de que estaba viendo la historia de una familia que de alguna manera había seguido adelante. Y en medio de esa historia, había un nombre que no encajaba en ninguna parte. El misterio, lejos de resolverse, se acababa de hacer muchísimo más grande. Un nombre que lo cambia todo. Javier. De repente, la historia ya no era solo sobre el secreto de tu padre, sino sobre un presente que no comprendías en absoluto. ¿Cómo procesaste esa nueva pieza del rompecabezas en la soledad de tu cuarto de hotel? Fue como si me hubieran arrojado a un laberinto aún más profundo. La rabia inicial, esa idea en blanco y negro de que mi padre era un villano y ellas las víctimas, se empezó a llenar de grises. Pasé toda la noche en vela, con el portátil abierto, haciendo algo que me avergüenza un poco. Me convertí en un arqueólogo de su vida digital. Revisé cada foto, cada comentario, cada etiqueta de los perfiles de Sofía y sus amigos. Necesitaba establecer una línea de tiempo. ¿Y qué te dijo esa línea de tiempo? Me dijo algo que me dejó helado. Miguel no era una figura nueva en sus vidas. No era el hombre que llegó después de la muerte de mi padre. Empezó a aparecer en las fotos hacía unos 10 años. Al principio de forma casual, en fotos grupales, en las fiestas de la florería, pero poco a poco su presencia se hizo más constante, más íntima. Hace unos 8 años ya aparecía en las fotos de Navidad. Hace 6, en las de las vacaciones. Mi padre aún vivía. Y por las fechas de sus propias publicaciones, Sofía dejaba claro que mi padre seguía visitándolos. Seguía siendo pa. Entonces, por un tiempo, ambos hombres coincidieron en sus vidas. Esa era la única conclusión posible. Y no tenía ningún sentido para mí. Mi padre, el hombre celoso y reservado que yo conocía, ¿habría permitido que otro hombre criara a su hija? ¿O que viviera con la madre de su hija? Empecé a formular teorías, cada una más loca que la anterior. Quizás Elena y él terminaron su relación romántica, pero él siguió siendo un padre presente. ¿Era Miguel un simple amigo de la familia al que Sofía veía como una figura paterna? Pero la frase «los mejores padres» seguía resonando en mi cabeza. No, esto era algo más. La investigación digital había llegado a su límite. Completamente. Las fotos solo mostraban el qué, pero no el cómo ni el por qué. Me di cuenta de que si quería respuestas no las encontraría en una pantalla. Tenía que volver al mundo real. Pero ya no podía ser de forma impulsiva. Necesitaba un plan para acercarme sin generar sospechas. Tenía que dejar de ser el extraño que huye para convertirme en alguien normal. ¿Y cuál fue ese plan? Decidí usar la florería como mi punto de entrada. Creé una coartada simple. Soy un arquitecto que ha venido al pueblo por unas semanas para estudiar la estructura de algunos edificios antiguos para un proyecto de restauración. Era lo suficientemente creíble y me daba una razón para estar por la zona, para ser visto. Mi plan era convertirme en un cliente habitual. Comprar una planta pequeña un día, una flor otro, convertirme en una cara familiar, inofensiva. Quizá con el tiempo podría escuchar algo o entender la dinámica entre ellos. Es un plan arriesgado. Te exponías a que te descubrieran en cada visita.
Lo sé, pero era más riesgoso quedarme con el veneno de la duda. Así que al día siguiente, con el corazón martillándome en el pecho, pero con una calma exterior que, no sé de dónde saqué, volví al jardín de Elena. Sofía estaba detrás del mostrador. ¿Me reconoció? «Hola de nuevo», me dijo con una sonrisa, «el chico de los girasoles». Sentí un nudo en la garganta, pero le devolví la sonrisa. Le expliqué mi historia falsa, la del arquitecto, y le dije que quería una planta pequeña para alegrar mi cuarto de hotel. ¿Cómo reaccionó ella? Fue increíblemente amable. Me ayudó a elegir una pequeña suculenta, me dio consejos sobre cómo cuidarla. Charlamos de cosas triviales, de clima, del pueblo. Por 5 minutos todo se sintió normal. Fue la conversación más difícil y a la vez más extrañamente reconfortante de mi vida. Estaba hablando con mi hermana y entonces, mientras yo estaba sacando el dinero para pagar, la campanita de la puerta sonó. Y el hombre de las fotografías entró. Miguel. Miguel. Entró, con 2 vasos de café en la mano y una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Se acercó al mostrador, le dio un beso en la frente a Sofía y le dijo: «Tu mamá me mandó con refuerzos. Dijo que ha sido una mañana ocupada, ¿eh?» Sofía se rió. Era una escena tan doméstica, tan llena de amor y rutina. Y entonces, él se fijó en mí, el cliente. Me miró y me dedicó un asentimiento amable, una pequeña sonrisa de buenos días. Y ahí estaba yo, parado a menos de 1 metro de mi hermana y del hombre que mi padre, de alguna forma, había dejado a cargo de su otra familia. El aire se sentía denso, lleno de historias de las que yo no formaba parte. Y en ese momento, supe que mi investigación acababa de empezar de verdad. Ahí estabas, Javier, atrapado en el centro de su universo, en medio de una escena familiar que te era completamente ajena, con tu hermana a un lado y el misterioso Miguel al otro. ¿Cómo manejaste la situación? ¿Qué pasó en esos minutos que debieron sentirse eternos? Fue la actuación de mi vida. Por fuera, espero haber parecido un simple cliente. Por dentro, era un caos de emociones. Miguel me sonrió y, usando mi coartada, me preguntó con genuina curiosidad: «Un arquitecto, ¿eh? Este pueblo tiene algunas joyas escondidas. ¿Viene a ver el viejo teatro?» Su voz era amable, su actitud abierta. No había nada en él que me hiciera sentir amenazado, y eso, de alguna manera, lo hacía todo más difícil. Le respondí con monosílabos. Dije que sí, que el teatro era mi principal interés. Mientras tanto, observaba cómo le pasaba el café a Sofía, cómo le apartaba un mechón de pelo de la cara. Gestos pequeños, íntimos, que hablaban de años de convivencia. ¿Y lograste salir de ahí sin levantar sospechas? Creo que sí. Pagué la planta, les di las gracias a ambos y me fui de ahí lo más rápido que pude sin que pareciera una huida. Caminé por la calle con la pequeña maceta en la mano y sentía que me faltaba el aire. La visita me había dado una pieza de información crucial. Miguel no era un secreto. Era una parte pública, aceptada y querida de sus vidas. Esto no era tan simple como una infidelidad. Era una estructura familiar completamente diferente y funcional. Eso te debió obligar a cambiar de estrategia otra vez. El plan de ser un cliente frecuente parecía demasiado lento. Exacto. Podría pasarme semanas comprando flores y solo obtendría pequeños fragmentos. Necesitaba la historia completa, o al menos una versión de ella que no viniera de las fotos de Instagram. Me di cuenta de que en un pueblo tan pequeño, la historia de la familia de la florería debía ser conocida. Así que decidí cambiar de táctica. Iba a buscar la memoria del pueblo. ¿Y dónde se encuentra la memoria de un pueblo? En su bar más antiguo. Esa misma tarde me dirigí a la cantina de la plaza principal. Un lugar de madera oscura, con fotos viejas en las paredes, y un cantinero de unos 60 y tantos años que parecía haber nacido detrás de la barra. Pedí una cerveza y me senté ahí, esperando el momento oportuno. Usé la misma coartada. Empecé a hablar de los edificios, del clima, y finalmente dejé caer el anzuelo. La fachada de la florería, el jardín de Elena es preciosa. Le dije como quien no quiere la cosa. ¿Funcionó? Mejor de lo que esperaba.
El cantinero sonrió con familiaridad. Ah, sí, la tienda de Elena, una mujer muy trabajadora. Ella y Miguel han sacado ese negocio adelante con mucho esfuerzo. Mencionó a Miguel de forma natural. Ese era mi momento. Fingiendo curiosidad de forastero, le pregunté, ¿son del pueblo de toda la vida? Y entonces él, encantado de compartir una historia con alguien nuevo, me empezó a contar. ¿Qué te contó? Me contó que Elena había llegado al pueblo hacía casi 30 años, sola con su bebé, Sofía, que era una mujer muy discreta y que de vez en cuando recibía la visita de un hombre de la ciudad, un tipo muy serio, bien vestido, Roberto. Me dijo, todos por aquí suponíamos que era el padre de la niña, pero era una situación rara, ¿sabe? Él nunca se quedó, nunca vivió aquí. Era como una visita de fin de semana, un fantasma. Así que su presencia siempre fue así, intermitente, incluso para ellos. Sí. Pero lo que me dijo después fue lo que destrozó todo lo que yo creía saber. El cantinero se acercó un poco más y bajó la voz, como si contara un secreto a voces. Me dijo, pero la verdadera tragedia vino hace unos 10 años. Roberto tuvo un accidente de coche terrible, muy grave. Sentí que se me helaba la sangre. Le pregunté qué había pasado. Y me respondió, no sé los detalles, pero quedó muy mal, en silla de ruedas, imposibilitado para volver a viajar. Dejó de venir, por supuesto, y fue ahí cuando Miguel, que siempre fue un buen amigo de la familia, dio un paso al frente. Empezó a ayudar a Elena con la tienda, con Sophie. Se convirtió en el padre que la niña necesitaba día a día. Una gran persona, Miguel. Javier, no puedo... Mi padre llevaba 10 años en una silla de ruedas. Y nosotros no sabíamos nada. El hombre que yo veía caminar cada día para ir a su oficina, el que podaba el césped los domingos, era el mismo hombre que para su otra familia era un inválido que vivía a cientos de kilómetros. La mentira no era solo que tenía otra hija. La mentira era todo. Su cuerpo, su salud, su vida entera. La rabia que sentía se mezcló con un vértigo, con una lástima tan profunda. Mi padre no solo fue un mentiroso. Durante la última década de su vida fue un hombre roto de una forma que nunca hubiéramos imaginado. Una década. 10 años de una mentira que no era solo sobre amor, sino sobre dolor y fragilidad. Javier, ¿cómo se asimila una noticia así? Sentado en la barra de un bar, frente a un extraño que acaba de redefinir por completo al hombre que era tu padre? No se asimila. Sales del bar, caminas sin rumbo por las calles de un pueblo que no es el tuyo y sientes que te estás volviendo loco. El mundo se sentía inestable, como si las leyes de la física hubieran dejado de aplicar. Mi padre, ¿en una silla de ruedas? Era imposible. Yo lo había visto hacía menos de un año podando los rosales del jardín. Lo vi cargar las maletas en nuestras últimas vacaciones, 2 años atrás. Lo vi bailar con mi madre en una boda, 3 años atrás. Mi mente era una sucesión de imágenes de mi padre. Un hombre sano, activo, a veces un poco lento por la edad, pero completo. Y al mismo tiempo, la historia del cantinero tenía un sentido terrible. ¿En qué sentido? Empecé a rebobinar los últimos 10 años en mi cabeza, pero con esta nueva información. Y las piezas empezaron a encajar de una forma espantosa. Hacía unos 10 años, mi padre se volvió diferente, más retraído, dejó de proponer viajes largos, dejó de jugar fútbol con sus amigos los sábados. Nosotros lo atribuimos al estrés del trabajo o a la edad. Recuerdo que mi mamá se quejaba de que ya no era el mismo de antes, que se había vuelto más casero, más irritable. Y los viajes de negocios se detuvieron. Su excusa fue que la empresa había recortado gastos y que ahora todo lo hacía por videoconferencia. Todo tuvo una explicación lógica en su momento. Pero ahora veía que no eran excusas. Eran los ladrillos con los que construyó el muro que separaba sus dos vidas, sus dos realidades.
¿Y cómo cambió tu percepción de él en ese momento? La rabia. Esa rabia fría que sentí al principio se transformó en algo mucho más complejo. Sentí una lástima inmensa. Me lo imaginé inventando esa historia del accidente, quizá después de un susto, de una llamada cercana, o simplemente por el agotamiento de mantener la mentira. Lo imaginé llamando a Elena y a una Sofía adolescente para contarles con la voz rota que su vida había cambiado para siempre. Las imaginé a ellas llorando, sufriendo por él. Y mientras tanto, él estaba en nuestra casa, cenando con nosotros, viviendo una mentira para ellas. Y a la vez nos mentía a nosotros sobre la procesión que debe llevar por dentro. Estaba completamente solo, atrapado en el centro de su propia red. No lo justificaba, pero lo humanizaba de una forma terrible. Dejó de ser un monstruo para convertirse en una figura trágica. ¿Esta nueva perspectiva te dio claridad sobre qué hacer? Sí, me dio una certeza absoluta. Ya no podía seguir espiando. Ya no podía seguir siendo el arquitecto. Mi búsqueda ya no era sobre descubrir una infidelidad, era sobre entender la vida de un hombre que sufrió de una forma que nadie conocía. Y las únicas personas en el mundo que tenían la otra mitad del rompecabezas eran Elena y Sofía. Volví al hotel esa noche sabiendo, sin lugar a dudas, lo que tenía que hacer al día siguiente. Tenía que decirles la verdad, toda la verdad. Decidiste enfrentarlo todo. No había otra opción. A la mañana siguiente, no desayuné. Caminé directamente a la florería. Sentía que cada paso pesaba una tonelada. Era el momento de la verdad, el que había estado evitando y buscando desde que abrí esa caja de madera. Cuando llegué, ellas estaban dentro, preparando la tienda para abrir. Sofía regaba unas plantas y Elena limpiaba el mostrador. Me vieron a través del cristal y me sonreían, la sonrisa amable que se le da a un cliente conocido. Esa sonrisa me partió en dos. ¿Qué hiciste? Abrí la puerta. La campanita sonó y esta vez parecía un sonido de alarma. Ambas me saludaron. «Buenos días», dijo Elena. «¡Qué madrugador!» Y yo, de pie en la entrada, con la voz temblando, las interrumpí. «Perdón, no he venido a comprar flores. Y mi nombre no... Bueno, mi nombre es Javier, pero no soy arquitecto». Se quedaron mirándome, confundidas. El ambiente cambió en un segundo. Y entonces tomé todo el aire que pude y solté la bomba. Les dije, necesito hablar con ustedes. Se trata de Roberto. ¿Cómo reaccionaron al oír su nombre? Sofía frunció el ceño extrañada, pero Elena, el rostro de Elena se transformó. Fue un cambio sutil, pero vi cómo se tensaba, como una sombra de un miedo antiguo cruzaba sus ojos. Me miró fijamente y preguntó con una voz muy seria, «¿Quién es usted?». Y yo la miré a ella, luego a Sofía, y les di la estocada final. Les dije, «¿Roberto era mi padre? ¿Y él no murió en un accidente hace 10 años? Él murió el año pasado, de un infarto, en la casa donde vivía conmigo y con mi madre, su esposa». La verdad, cruda y sin anestesia, lanzada en medio de esa florería que hasta hace unos minutos era un lugar de paz. Nos dejaste en el momento de la explosión, Javier. ¿Qué vino después del silencio, después de esa revelación imposible? Silencio. Un silencio de unos 10 segundos que se sintió como una hora. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender, como si le hubiera hablado en otro idioma. Pero Elena palideció. Dejó el paño con el que limpiaba el mostrador y su mano tembló en el aire por un instante. Fue Sofía la primera en reaccionar. «¡Eso es mentira!», dijo, con la voz temblorosa de rabia. «¿Quién es usted? ¿Por qué viene a inventar algo tan horrible? Mi papá sufrió por años. Lárguese de aquí o llamo a la policía». Una reacción de defensa, de protección a la memoria de su padre. Totalmente. Pero Elena la detuvo. Puso una mano en el brazo de Sofía y, sin apartar sus ojos de los míos, dijo con una voz helada, «Sofía, calla». Y luego, dirigiéndome a mí, preguntó, «¿Usted tiene pruebas de lo que dice?». Y yo, que me había preparado para ese momento, saqué mi teléfono del bolsillo. Se lo extendí sobre el mostrador. La pantalla mostraba la galería de fotos. Fotos de la última Navidad, 2 meses antes del infarto. Mi padre sonriendo, con un ridículo gorro de Santa, abrazándome a mí y a mi madre. Fotos de las vacaciones de hacía 2 años, mi padre en la playa, caminando por la orilla.
Foto tras foto de un hombre sano, de pie, vivo. La prueba irrefutable. Sofía se acercó a mirar. Vi cómo su rostro pasaba de la rabia a la confusión más absoluta y, finalmente, al horror. Pasaba las fotos con el dedo, una tras otra, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Elena no miró el teléfono, me miraba a mí, y en sus ojos vi la confirmación de una sospecha que quizás había enterrado durante una década. Fue ella la que habló. «El accidente», susurró. «Nos llamó del hospital. Dijo que el coche había quedado destrozado, que casi no lo contaba, que los médicos dijeron que no volvería a caminar. Y ahí, en medio de la florería, empezamos a intercambiar nuestras verdades. Yo les conté del hombre metódico, del contador que nunca faltaba al trabajo, del que se quejaba de dolores de espalda por la edad. Ellas me contaron del padre fantasma de la última década, el de las llamadas telefónicas semanales, el que siempre tenía una excusa para no hacer una videollamada. La cámara está rota o la señal es muy mala aquí en la clínica. El que enviaba dinero para sus estudios, regalos para sus cumpleaños, cartas llenas de amor y de frustración por su condición. El hombre al que le rogaron que las dejara visitarlo y que siempre se negó, diciendo que era demasiado doloroso que lo vieran así. Y juntos, reconstruyeron al verdadero Roberto. Juntos, entendimos la monstruosa y patética dimensión de su mentira. El accidente nunca ocurrió. Fue su salida. Una forma de abandonar esta vida sin tener que enfrentar la verdad, sin ser el villano. Prefirió convertirse en un mártir, en una figura trágica para ellas, antes que admitir que las abandonaba para volver a su otra vida, la oficial. Sofía se derrumbó. Se sentó en un taburete llorando desconsoladamente, porque se dio cuenta de que no solo había perdido a su padre hacía un año, lo había perdido de verdad hacía 10, el día que él decidió inventar esa mentira. Eso no fue una muerte, fue un abandono. ¿Y qué pasa ahora, Javier? ¿Qué pasa después de que una verdad así sale a la luz? No hay un final de cuento de hadas. No nos abrazamos y prometimos ser una familia feliz. Hay demasiado dolor, demasiados años de mentiras entre nosotros. Pero nos quedamos hablando durante horas. Con la tienda cerrada, Miguel se nos unió. Elena lo llamó. Y él, lejos de ser un rival, fue un pilar de calma. Escuchó todo con una tristeza infinita. Resulta que él amó a mi padre como un amigo y sufrió por su accidente como el que más. Por primera vez los cuatro, contamos la misma historia con todas sus piezas. Y en ese acto de compartir la verdad, algo se empezó a sanar. No sé si seré un hermano para Sofía. No sé qué relación tendré con Elena o Miguel. Pero ya no somos extraños. Estamos unidos para siempre por el hombre que nos amó como pudo y que nos mintió a todos por igual. Salí de ese pueblo con una certeza. Mi viaje no fue para encontrar a la otra familia de mi padre. Fue para encontrarnos a nosotros, los sobrevivientes de sus secretos. Y ese es, supongo, el primer paso para empezar a vivir sin ellos. Gracias, Javier. Gracias por tu honestidad, por tu inmensa valentía al compartir una historia tan profundamente personal y dolorosa. Tu relato nos deja con una reflexión ineludible sobre las personas que creemos conocer y los mundos que a veces se esconden detrás de una sonrisa, de una rutina. Nos enseña que las historias humanas rara vez son en blanco y negro y que a veces, detrás de una gran traición, también puede esconderse una gran tragedia personal. Nos recuerda que la verdad, por más demoledora que sea, es el único camino para poder finalmente sanar. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha tocado el corazón, dale a me gusta, compártela con alguien a quien creas que le pueda interesar y no olvides suscribirte a StoryLab en español para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Porque al final del día, todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima.